Lo que nadie en Washington quiere admitir en voz alta ya está escrito en los cielos sobre Irán. El radar ruso Nevo M no es solo una máquina de guerra, es una declaración filosófica sobre el fin de una era. Es Rusia diciéndole al mundo, y especialmente a Estados Unidos, que la ventaja tecnológica que Washington construyó durante décadas, esa supremacía invisible que viajaba a 40.000 pies de altura y que nadie supuestamente podía ver, ya no es tan suprema. Y lo más perturbador de todo esto no es el radar en sí mismo, es lo que ese radar representa dentro de una cadena de decisiones geopolíticas que están reconfigurando el mapa del poder global, exactamente mientras nosotros aquí en los Estados Unidos seguimos discutiendo sobre qué canal de noticias dice la verdad. Déjenme ser muy claro desde el principio. Esto no es propaganda rusa, esto no es alarmismo. Esto es lo que pasa cuando el capitalismo militar de un país encuentra los límites naturales de su propia arrogancia. Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual que pocas veces se practica en los medios dominantes de este país. El avión furtivo estadounidense, el famoso Stealth, fue diseñado con una lógica muy específica: reducir la sección transversal del radar, es decir, hacer que el avión refleje tan poca energía de vuelta al radar enemigo que para todos los efectos prácticos parezca invisible. El F-22, el F-35, el B-2, todos son productos de esa lógica. Y esa lógica funcionó de maravilla durante décadas porque los sistemas de radar convencionales operan en frecuencias altas, en bandas X, S, C, donde los materiales absorbentes del radar y las formas anguladas de los aviones furtivos son increíblemente efectivos. El problema, y esto es lo que se esconde en el fondo de la historia del Nevo M, es que esa lógica tiene un talón de Aquiles conocido desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Las frecuencias bajas, las bandas VHF y UHF, las longitudes de onda largas, no se comportan igual frente a esos materiales y formas, y Rusia nunca dejó de trabajar en eso. El diseño del Nevo M se inició sobre un chasis móvil en 1999, precisamente después de que las fuerzas de la OTAN intervinieron en la antigua Yugoslavia, donde participó el avión furtivo F-117, y uno de esos F-117 fue derribado con la ayuda de un radar P-18. Eso, amigos, no fue un accidente fortuito, fue una lección estratégica que Rusia tomó muy en serio, mientras que Occidente prefirió minimizarla. Después de ese incidente, los ingenieros rusos se pusieron a trabajar con una pregunta muy concreta: ¿cómo construimos un sistema que no solo detecte los aviones furtivos, sino que también los rastree con suficiente precisión para guiar misiles hacia ellos? Y lo que produjeron eventualmente fue una de las plataformas de radar más complejas que existen en el mundo moderno. El Nevo M es un sistema de 100 millones de dólares, montado en camiones todoterreno, diseñado para operar en las condiciones más extremas, desde la tundra siberiana hasta los desiertos del Medio Oriente, y su propósito central es detectar cualquier avión furtivo antes de que pueda acercarse lo suficiente para atacar. No estamos hablando de tecnología de los años 90 actualizada con pintura nueva. Estamos hablando de un sistema que integra tres tipos de radar distintos operando simultáneamente en diferentes frecuencias. El Nevo M trabaja con varios radares a la vez: VHF, banda L y banda SX. Cada radar capta señales de manera diferente. Esta combinación le permite al Nevo M detectar muchos tipos de objetivos, desde jets rápidos hasta drones lentos, y envía esa información a un puesto de mando centralizado, creando una imagen de rastreo unificada y precisa que se comparte con sistemas de misiles como el S-400. Ahora bien, hay que tener cuidado aquí.
Y esto es lo que distingue el análisis serio del sensacionalismo barato. Detectar un avión furtivo no es lo mismo que destruirlo. Esta distinción es absolutamente fundamental para entender el debate real que existe entre analistas militares serios. La verdad es que el Nebo M probablemente puede detectar aviones furtivos desde una buena distancia. Apuntarlos, sin embargo, es otra historia. Los radares de baja frecuencia del sistema detectan la presencia de aviones furtivos, pero no proveen la fidelidad de imagen requerida para apuntarlos directamente. Eso es el nudo del problema y es un nudo que Rusia ha estado trabajando arduamente para desatar durante años, integrando el Nebo M con las baterías de misiles S-300 y S-400 para crear lo que los militares llaman una cadena de muerte integrada, donde el radar de baja frecuencia detecta y rastrea y luego pasa esa información a los radares de alta frecuencia que hacen el trabajo de apuntamiento fino para guiar el misil. Y ese es precisamente el modelo que Rusia ha llevado a Irán. Hay que entender el contexto histórico aquí para apreciar la magnitud de lo que está ocurriendo. Durante décadas, Irán fue un estado prácticamente aislado en términos de tecnología militar avanzada. Las sanciones internacionales, los embargos de armas, la hostilidad de las potencias occidentales, todo esto mantuvo a Irán dependiendo de sistemas viejos, de adaptaciones ingeniosas pero limitadas de tecnología soviética de los años 70 y 80. El F-14 Tomcat que Irán compró al Shah antes de la revolución sigue siendo, en muchos aspectos, el avión más avanzado de su fuerza aérea. Piensen en eso un momento. Mientras Estados Unidos desarrollaba la quinta generación de aviones de combate, Irán todavía mantenía con cinta adhesiva e ingenio los mismos aviones que Tom Cruise pilotó en la película Top Gun original. Y sin embargo, ese Irán es el que ahora está recibiendo el sistema de radar más sofisticado del mundo para detectar aviones furtivos. Rusia ha desplegado 8 sistemas Resonance NE de onda larga en Irán, donde forman un escudo defensivo antifurtivo y antimisil balístico. A diferencia del Nebo M, el Resonance NE no es móvil y está compuesto por 4 paredes fijas de antenas receptoras que hacen que la instalación parezca un fortín. Y el papel de los técnicos rusos en todo esto no es menor. Muchos analistas creen que en este momento hay miles de especialistas técnicos rusos en Irán operando y trabajando con iraníes en radares antifurtivos y sistemas de misiles S-400. Su papel es comparable al de los soldados estadounidenses que operan las baterías Ta'ad en Israel. Esta es la simetría que nadie quiere nombrar directamente. Mientras Estados Unidos pone sus propios soldados a operar sistemas de defensa en Israel, Rusia pone sus propios soldados a operar sistemas de defensa en Irán. El espejo está ahí, completamente visible para quien quiera mirarlo. Hablemos del S-400 en Irán, porque la historia del Nebo M no puede separarse de ese contexto más amplio. El 26 de julio de 2025, el sistema de defensa aérea de misiles S-400 Triumph de fabricación rusa fue reportado como probado bajo condiciones operacionales por primera vez en Irán, cerca de la ciudad de Isfahán, a aproximadamente 440 kilómetros al sur de Teherán. La prueba incluyó el radar de adquisición 91N6E, el radar de compromiso 92N6E, una unidad de mando y control y múltiples lanzadores móviles de misiles superficie-aire. Esto no es un rumor de Internet, esto es algo que analistas de defensa regionales reconocieron ampliamente como el primer uso estratégico del sistema dentro de Irán y pone al país persa en un grupo muy selecto de naciones que operan el sistema de defensa aérea más avanzado que Rusia exporta. Ahora bien, para entender por qué esto importa tanto desde la perspectiva del poder global, hay que preguntarse algo que los analistas convencionales
raramente se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué está Rusia transfiriendo esta tecnología a Irán precisamente en este momento? La respuesta obvia y superficial es porque Irán le ha dado a Rusia miles de drones Shahed para la guerra en Ucrania y el S-400 más el Nevo M son el pago de esa deuda. Eso es verdad en parte. La colaboración militar entre Rusia e Irán durante la guerra en Ucrania se ha profundizado significativamente, con Irán suministrando a Rusia una cantidad sustancial de drones, incluyendo la serie Shahed, que Rusia ha usado extensamente en Ucrania como municiones merodeadoras que afectan la infraestructura crítica ucraniana. Sí, eso es parte de la ecuación, pero quedarse solo con esa explicación es como describir la Revolución Francesa diciendo que fue porque la gente tenía hambre. Técnicamente correcto, pero completamente insuficiente. Lo que está ocurriendo en realidad es una reconfiguración fundamental del orden mundial que tiene dimensiones económicas, estratégicas y morales que van mucho más allá del intercambio de armas. En la segunda mitad de 2025 e inicios de 2026, Irán intensificó su política de mirar al este, finalizando un tratado de asociación estratégica integral de 20 años con Rusia y acelerando su programa de cooperación de 25 años con China. 20 años. 25 años. No estamos hablando de alianzas tácticas de conveniencia temporal. Estamos hablando de arquitecturas de poder diseñadas para durar generaciones. Y en el corazón de esa arquitectura está una pregunta muy sencilla que Moscú y Teherán se han respondido mutuamente. ¿En quién confiamos para garantizar nuestra supervivencia como sistemas políticos? La respuesta que ambos dieron y que China avaló es en nosotros mismos y en los demás, porque claramente no podemos confiar en el orden que Washington y sus aliados han construido. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que ningún canal de televisión estadounidense va a discutir con la profundidad que merece. El hecho de que Rusia haya decidido transferir el Nevo M y el S-400 a Irán tiene implicaciones directas para la capacidad militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y esas implicaciones son incómodas de una manera que va más allá del simple debate sobre cuál arma es mejor. 4 batallones del S-400 ahora protegen el espacio aéreo iraní con 384 misiles interceptores, rango de detección de 600 kilómetros, rango de compromiso de 400 kilómetros. 24 lanzadores Iskander-M amenazan cada base militar estadounidense en el Golfo con misiles balísticos cuasi balísticos con maniobra terminal. Y el Nevo-M es el sistema nervioso central que conecta todo esto. Es lo que transforma una colección de sistemas de armas en un organismo integrado capaz de responder en tiempo real. El sistema de stealth estadounidense costó billones de dólares a lo largo de décadas de desarrollo. El F-35 por sí solo representa el programa de adquisición de armas más caro en la historia de la humanidad, con un costo total que supera el $1,5 billones. Piénsenlo. $1,5 billones, la gran mayoría de los cuales salió de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, de ustedes, mientras las escuelas en Detroit se caían a pedazos, mientras los hospitales en estados rurales cerraban, mientras los puentes en ciudades medianas se deterioraban sin presupuesto para repararlos. Todo ese dinero fue hacia la promesa de que tendríamos un avión que nadie podría ver y nadie podría derribar. Y ahora, frente a un radar que costó una fracción de eso, esa promesa empieza a mostrar fisuras profundas. El radar Nevo-M y el Nevo-UM son capaces de detectar aeronaves de baja sección radar como el B-2 usando sus sensores VHF. Sin embargo, estos radares Nevo móviles tienen un rango mucho más corto,
típicamente alrededor de 300 a 600 kilómetros, dependiendo del modelo. Eso nos lleva al evento más dramático y más silenciado de todo este análisis. El 22 de junio de 2025 ocurrió algo que va a estudiarse en academias militares durante décadas. 6 bombarderos B-2 fueron desplegados a Guam como táctica de engaño deliberada para desorientar a las defensas iraníes y potencialmente rusas sobre la verdadera aproximación de los bombarderos. El engaño fue diseñado para hacer que las fuerzas rusas cambiaran los modos operativos de sus redes de radar hacia el rastreo de misiles balísticos, reduciendo su capacidad para detectar la verdadera formación de ataque. Eso es fascinante, no porque el engaño haya funcionado, sino porque el hecho de que Estados Unidos necesitara ejecutar ese engaño en primer lugar confirma que los radares rusos en la región son una amenaza lo suficientemente seria como para requerir operaciones de decepción complejas. Hay una cosa que necesito decir aquí con mucha claridad, porque el análisis honesto lo requiere. El hecho de que el Nevo M pueda detectar aviones furtivos no significa automáticamente que Irán tenga la capacidad de derribarlos de manera confiable en un escenario de combate real. La detección y el derribamiento son dos problemas técnicos y operacionales completamente diferentes. En aplicación práctica, el stealth no se trata de prevenir la detección por completo, sino de retrasar la detección el tiempo suficiente para que el avión de caza pueda atacar primero o escapar de una amenaza potencial. Cuanto menor sea el retorno de radar, más cerca necesita estar el avión de la antena para ser apuntado efectivamente. Esta es la dinámica real. No es que el F-35 de repente sea invisible o de repente sea completamente vulnerable. Es que el margen de ventaja se ha reducido y en el mundo de la guerra moderna los márgenes lo son todo. Pero hay algo más profundo aquí que el análisis técnico militar y esto es lo que realmente me interesa, porque cuando uno mira este panorama con la lente correcta, lo que está viendo no es simplemente una carrera armamentista, lo que está viendo es el colapso gradual de un sistema de dominación unilateral que ha definido el orden mundial desde el fin de la Guerra Fría. Desde 1991, la doctrina dominante en Washington fue que la supremacía tecnológica y militar de Estados Unidos era tan absoluta que nadie podía desafiarla efectivamente. El stealth era parte de esa supremacía. Los portaaviones eran parte de esa supremacía. La capacidad de atacar donde quisiera, cuando quisiera, con total impunidad, eso era la promesa del orden unipolar. Y esa promesa fue la base sobre la que se construyó toda una filosofía de relaciones internacionales. Haz lo que Washington dice o sufres las consecuencias. Moscú y Beijing han transitado de aliados diplomáticos a anclas tecnológicas, proporcionando a Irán defensas aéreas S-400 avanzadas, cazas Su-35 y navegación Beidou para negar las capacidades de stealth y jamming occidentales. Y aquí está el punto que hace que todo esto sea profundamente significativo para el futuro que vamos a vivir nosotros y nuestros hijos. No es solo que Irán tenga mejores radares, es que existe ahora una coalición tecnológica y estratégica entre Rusia, China e Irán que está deliberadamente construyendo la arquitectura para hacer que el poder militar estadounidense sea mucho menos unilateral de lo que fue durante los últimos 30 años. Cada S-400 entregado, cada Nevo M instalado, cada Su-35 despachado desde Irkutsk hacia Teherán es un ladrillo más en esa arquitectura. Los analistas advierten que Israel podría responder a través de operaciones cibernéticas encubiertas o de precisión dirigidas a la infraestructura de radar iraní antes de que el S-400 se vuelva completamente operacional. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo. Hay una guerra invisible que se libra constantemente en el espacio electromagnético y cibernético sobre Irán,
donde cada sistema de radar que se instala es potencialmente el objetivo de operaciones de sabotaje que nunca aparecen en los titulares, pero que determinan el resultado real del juego de poder. Los israelíes, con el apoyo estadounidense, han demostrado repetidamente que son capaces de degradar esos sistemas de manera quirúrgica. Pero la pregunta que los estrategas en Washington se están haciendo en privado es si esa degradación puede mantenerse indefinidamente frente a la capacidad rusa de reemplazar y mejorar los sistemas destruidos. Solo unos pocos días después de un ataque israelí a uno de los sitios Resonance NE, al menos un avión de transporte pesado ruso AN-124 llegó a Irán, probablemente trayendo piezas de repuesto para el radar. Puede que también estuviera entregando variantes adicionales de cazas rusos Flanker para la Fuerza Aérea iraní. Esta es la dinámica real sobre el terreno. No es un juego estático, es una competencia continua, dinámica, donde cada golpe táctico genera una respuesta estratégica. Y en esa competencia, la profundidad industrial y tecnológica de Rusia, combinada con la determinación estratégica de Irán y los recursos económicos de China, representa una combinación que ningún planificador serio en el Pentágono puede desestimar. Hablemos también de las consecuencias económicas, porque esto importa para cada uno de nosotros que vivimos en este país y pagamos impuestos y vemos cómo nuestros salarios no alcanzan y el costo de vida sube. Cada vez que la capacidad de proyección de fuerza de Estados Unidos es desafiada, hay consecuencias económicas en cascada. El precio del petróleo responde, los mercados financieros responden, la capacidad de Washington para imponer sanciones y mantener el dólar como moneda de reserva global responde. Todo esto está conectado de maneras que los medios convencionales raramente articulan con la claridad que merecen. El hecho de que Irán tenga ahora la capacidad de disuadir o al menos complicar significativamente cualquier ataque aéreo estadounidense tiene implicaciones directas para quien controla el estrecho de Hormuz, a través del cual pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Y eso tiene implicaciones directas para lo que ustedes pagan en la gasolinera mañana por la mañana. Las huelgas sobre la infraestructura iraní, particularmente el puerto de Bandar Abbas, amenazan con colapsar el corredor internacional de transporte norte-sur y la iniciativa del Cinturón y la Ruta, en las que Rusia y China se apoyan para evitar las rutas marítimas controladas por Occidente. Esas rutas alternativas son parte de un proyecto económico más grande que busca crear cadenas de suministro y redes de comercio que sean independientes del sistema financiero controlado por Washington. Y cuando esas rutas son atacadas, cuando esas infraestructuras son degradadas, el conflicto deja de ser solo una disputa geopolítica abstracta y se convierte en una guerra por el control de la economía global del futuro. Lo que estamos presenciando, en esencia, es el choque entre dos visiones del mundo. Una visión dice que el orden internacional debe estar basado en reglas definidas por las potencias occidentales, con Estados Unidos como garante último de esas reglas, con la fuerza militar como el respaldo final de esa garantía. La otra visión dice que ese orden es fundamentalmente ilegítimo porque fue diseñado para perpetuar la dominación de unos pocos sobre muchos y que la soberanía real requiere la capacidad de defenderse de esa dominación. El Nebo M en Irán es, en ese sentido, mucho más que un radar. Es una declaración filosófica sobre qué tipo de mundo están construyendo los que se sienten excluidos del actual. Y aquí es donde necesitamos ser brutalmente honestos con nosotros mismos.
los que vivimos en este país y amamos este país y queremos lo mejor para su gente, sin caer en ilusiones cómodas ni en narrativas simplificadas que nos tranquilicen, pero no nos expliquen nada. No estamos diciendo que Irán es un régimen democrático o que Rusia es un actor benigno en el escenario mundial, ni estamos intentando suavizar realidades que son complejas y muchas veces contradictorias. La realidad es mucho más compleja que eso, mucho más difícil de encajar en categorías simples de bueno y malo. Lo que sí estamos diciendo es que la narrativa simplista de que Estados Unidos representa el bien y sus adversarios representan el mal no nos sirve para entender lo que realmente está pasando, no nos da herramientas reales de análisis y lo que realmente está pasando va a afectar nuestras vidas de maneras concretas y tangibles en la economía, en la política, en la estabilidad global. El sistema de poder global está en transición y esa transición no es teórica, es material, es observable en tiempo real. Las herramientas tecnológicas que durante décadas definieron la superioridad militar de Estados Unidos están siendo desafiadas de maneras que no pueden ignorarse, desafiadas por nuevos sistemas, nuevas capacidades, nuevas formas de guerra. Y las decisiones que se tomen en los próximos años, tanto en los pasillos del poder como en las calles de este país, van a determinar si esa transición ocurre de manera relativamente ordenada o de manera catastrófica, con consecuencias mucho más amplias. El Nuevo M no es el fin del poderío militar americano, no es una conclusión definitiva ni un punto de ruptura absoluto. Sería absurdo y deshonesto decir eso, porque la realidad militar es más compleja y más contradictoria. El rendimiento real del S-400 en el mundo operativo no siempre coincide con las cifras de propaganda rusa, como ha demostrado el desempeño del sistema en Ucrania, donde el S-400 fue incapaz de rastrear cohetes HIMARS, a pesar de tener más de 90 segundos de tiempo de reacción, mostrando límites claros. Eso es real también, y esos datos forman parte del cuadro completo. Los sistemas rusos tienen sus propias limitaciones, sus propias fallas, sus propias vulnerabilidades estructurales, y la guerra no es un ejercicio de laboratorio donde los sistemas funcionan exactamente como dice la hoja de especificaciones. Pero lo que el Nuevo M sí representa es el fin de la era en que Estados Unidos podía asumir que su ventaja tecnológica era tan aplastante que la resistencia era virtualmente imposible, una era de supremacía incuestionada. Esa era terminó, incluso si su final no es absoluto ni inmediato, incluso si sus efectos se manifiestan gradualmente. Y lo que viene después depende de decisiones que todos nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de entender y de influir, decisiones que no se toman en el vacío, sino en un contexto de poder cambiante. Porque al final del día, esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos, una pregunta que no puede ser evitada. No si el Nuevo M puede derribar un F-35, como si esa fuera la única métrica relevante, sino qué mundo queremos construir, qué tipo de relaciones internacionales creemos que son sostenibles en el largo plazo. Y si estamos dispuestos a tener la honestidad intelectual de mirar el poder tal como es, con todas sus contradicciones, en lugar de como quisiéramos que fuera para que encaje en nuestras narrativas previas. El radar ruso sobre el cielo iraní nos está mirando a todos como parte de un sistema global interconectado. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a mirarlo de vuelta, a entenderlo sin simplificaciones y a reconocer lo que implica para el futuro del orden internacional